BPP básico, gracias, Vale. BPP básico es el porcentaje de la tenencia, 55% sobre el patrimonio neto contable, ¿sí? Este valor, los que me contestaron lo sacaron todos bien. Luego, el BPP total, ¿sí? Es el porcentaje de la tenencia sobre el patrimonio neto corriente. Es decir, con todos los activos valuados a valores corrientes. Este 38.500 también, todos los que me llegaron a contestar estaban bien. Ahora, el mayor valor es la diferencia entre el básico y el total, ¿sí? A ver, les digo, alguien me contestó bien. Y los demás, no, pero no puedo ver el chat acá. Bueno, no puedo ver el chat mientras tengo la pantalla compartida. Una sola persona me contestó bien y otros me contestaron mal y la mayoría no me contestó, ¿sí? Mayor valor, entonces simplemente la diferencia entre el básico y el total. Otra forma de calcularlo es hacer la diferencia entre el patrimonio corriente y el patrimonio contable, ¿sí? Y luego esa diferencia por la tenencia accionaria, ¿sí? Le da lo mismo. ¿Sí? Esa es otra forma de calcular. Y la llave, que también dos nomás me contestaron, los que me contestaron bien, es la diferencia entre lo que pagué en total menos el BPP total, ¿sí? O sea, lo pagado menos el valor total de la inversión. Esa es la llave. Cuando esto da, o sea, cuando el valor pagado es mayor que el BPP total, es una llave positiva, y cuando, fíjense si yo pongo, no sé, acá, 20.000, ¿sí? Si pago menos que los 38.500, me da una llave negativa. ¿Sí? Entonces esto como para repasar lo que vimos la clase anterior. Ahí Jazmín me había contestado. Jazmín, estaba bien el BPP básico y el BPP total, y el mayor valor también, pero la llave está incorrecta. ¿Sí? La llave daba bastante más. Bien, bueno, espero que les haya servido un pequeño ejercicio de repaso acá online, para que ustedes, porque parece que cuando lo escuchamos parece re fácil, pero cuando lo tenemos que hacer ya se nos mezclan todos los términos y no me acuerdo cómo se hacía, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es esta, ¿no? Pequeños números como para ir repasando. Bien, de cualquier manera, vamos a ir al documento. Tengo siempre documentos recuperados. Bueno, vamos a ir al documento y vamos a hacer este breve repaso, ¿sí? Simplemente para que los chicos que no estaban se pongan un poco al día y los que estaban puedan reforzar el conocimiento, ¿sí? Entonces, simplemente vemos al principio un patrimonio neto contable y el segundo que es un patrimonio neto corriente, donde la única diferencia está dada en bienes de uso, que son los únicos bienes que contablemente no se evalúan a su valor corriente, ¿sí? Entonces, BPP básico es el porcentaje de la tenencia, ¿sí? O porción de la participación sobre el patrimonio neto contable, ¿sí? Acá le podemos agregar contable. Contable es el que sale de los estados contables, por eso es contable, ¿sí? El que surge de los estados contables emitidos. Luego tenemos el BP total, que es el porcentaje de la tenencia, ¿sí? El mismo 60%, sobre, bueno, acá la norma es un poco así estrafalaria para explicarlo, pero sobre el BPP, el patrimonio neto corriente, ¿sí? Yo le voy a agregar acá para que les quede más claro. Patrimonio neto corriente. ¿Qué es el patrimonio neto corriente? Es el mismo que el contable, nada más que todos los rubros están valuados a valores corrientes.
En este primero habíamos dicho que había uno, que era bienes de uso, que estaba a valores contables solamente, es decir, que por lo general los bienes de uso se evalúan a su valor de incorporación, ¿sí? Ajustado a fecha de cierre, menos la amortización acumulada. Y la diferencia en el corriente es que estos bienes de uso están valuados a valores corrientes de mercado a fecha de cierre, ¿sí? Entonces tenemos el básico y el total. ¿Cómo se determina cada uno de ellos? La diferencia entre los dos, ¿sí? Esa diferencia que es el 60% de los 20.000, que es la diferencia, dijimos, entre 50 y 30, ¿sí? La diferencia entre los dos es el BPP mayor valor. Acá voy a poner directamente la diferencia entre los dos. BPP mayor valor. ¿Sí? Profe, ¿su micrófono por la duda no se golpea con algo? Pues se escucha como un golpe cuando habla. No sé si solo yo lo escucho. ¿Los demás? No, no se golpea con nada porque está No. solo en mis oídos. ¿Los demás escuchan bien? Mm. Más Sí, o es menos. cuando. Sí, se escucha, es cuando habla, debe ser el micrófono, pero es muy suavecito. Bueno, entonces, acá tenemos los tres en tres colores diferentes, ¿sí? El básico, porcentaje de tenencia sobre patrimonio neto contable. BPP total, porcentaje de la tenencia sobre patrimonio neto corriente. Y la diferencia es el BPP mayor valor. Entonces, vemos acá las cuentas. El básico, ¿sí? Y el mayor valor. Y ustedes me dirán, ¿y el BPP total no se contabiliza? No, no se contabiliza el BPP total salvo que sea igual al básico, ¿sí? El BPP total es igual a la sumatoria de estos dos, ¿sí? La sumatoria de estos dos, si quieren, podemos ponerlo así. Ah, no me deja. A ver. Así y así. La sumatoria de estos dos es igual al básico. Al total, perdón. Uy, qué lío que les estoy diciendo. La sumatoria del BPP básico y del mayor valor es igual al BPP total. ¿Sí? Y la diferencia entre el precio pagado que sea mayor al BPP total les da la llave positiva. ¿Ok? Bien. La llave positiva, dijimos, por lo general se da cuando la empresa paga un mayor valor que lo que vale en total esa tenencia accionaria, porque considera que la empresa que está comprando le va a otorgar beneficios a futuros. La llave negativa es cuando la empresa paga menos que lo que valen las acciones en el patrimonio neto de la empresa emisora, y esa llave negativa suele estar relacionado con pérdidas o gastos a futuros, ¿sí? Quiere decir cuando la empresa inversora vaya a tener que, de alguna manera, soportar ejercicios de resultados negativos porque la empresa emisora está en quiebra o porque la empresa emisora está en situación de emergencia financiera, ¿sí? Ahora, hay otros casos, yo le había explicado la clase pasada, en que esa llave negativa no tiene una razón o una justificación que respalde futuros resultados negativos, ¿sí? En esos casos en que no se puedan comprobar esos posibles resultados negativos, porque no es que la empresa ande mal, ni está en quiebra, ni tiene problemas financieros, en esos casos hay una parte
que yo puedo considerar como resultado del ejercicio, ¿sí? Hay solamente una parte que puedo generar en el mismo momento de la compra como resultado negativo. Y teníamos la explicación 1, donde todo, el total, se consideraba llave negativa. Es la parte, digamos, la explicación más fácil, es decir, igual que hicimos la anterior, nada más que en este caso, no, este era amarillo, perdón. Este es el BPP básico en amarillo. Y la llave negativa, era un color para que lo relacionen. La llave negativa es simplemente por la diferencia, ¿sí? Que en este caso les daba negativo, ¿sí? Porque lo que se pagaba es menos de lo que valía. El otro, el punto 2, se refería a cuando no se relaciona, ¿sí?, con expectativas de pérdida futuros. Entonces, en ese caso, parte de esa llave negativa se puede considerar resultado del ejercicio. ¿Qué parte podríamos considerar resultado del ejercicio? Solamente podemos considerar resultado del ejercicio a la diferencia, ¿sí?, entre los 5.200, que habíamos determinado como llave negativa, la diferencia entre 5.200, y el porcentaje de la tenencia accionaria sobre 6.000, que en este caso 6.000 era el activo no monetario, ¿sí? El activo no monetario, o sea, el 80% sobre el activo no monetario, 80% es el porcentaje de la tenencia, en este ejemplo, ¿sí? El porcentaje de la tenencia sobre el activo no monetario me da 4.800. Entonces, la diferencia entre 4.800 y 5.200 me da una diferencia de 400 pesos. Y esos 400 pesos son los únicos que puedo generar en este mismo momento de compra del paquete accionario como un resultado positivo. Es decir, este es el único resultado al momento de la compra. Por lo general no tengo resultados al momento de la compra, ¿sí? Salvo este caso, que es cuando tengo una llave negativa y que la empresa que estoy comprando no tiene expectativas de pérdida o gastos a futuro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió lo de la llave? Yo sé que lo de la llave negativa es lo que por ahí más les cuesta, pero tienen que volver a leer bien esto y hacer varias veces el ejercicio para que les quede claro. Recuerden que cuando tenemos que calcular este resultado, lo que tenemos en consideración no es la diferencia entre valores corrientes y contables, sino la diferencia entre los rubros monetarios y no monetarios, ¿sí? Porque los rubros monetarios son los de mayor liquidez, ¿sí? Mientras que los del rubro no monetario, que incluye casi siempre bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí?, dentro del activo no monetario, son los que pueden considerarse como más fijos o menos líquidos en la empresa, en la sociedad emisora, ¿sí? Y es por eso que ese es solamente ese porcentaje de la diferencia es lo que podemos considerar como ganancia. Bien. Habíamos quedado acá. Desde acá empezamos hoy. Lo anterior fue un breve repaso. Aplicación durante la tenencia. Bueno, ¿por qué hablamos de aplicación durante la tenencia? Cuando trabajamos con acciones BPP, se supone que esta es una inversión de carácter permanente, es decir, que la empresa que nosotros estamos contabilizando compra un paquete accionario de otra emisora con el objetivo de ejercer control o influencia significativa sobre ellos. Es decir, formar parte de alguna manera
de la empresa emisora en las decisiones, ¿sí?, que la empresa emisora va a realizar en cuanto a su propia producción o a la integración en un grupo de empresas, en un grupo económico. Bien, ¿qué pasa? Durante la tenencia, ¿sí?, nosotros se supone que vamos a convivir ambas empresas, ¿sí?, relacionadas por el movimiento patrimonial o la variación patrimonial que tiene la empresa emisora con la variación en el valor de la inversión, ¿sí?, en la empresa tomadora o inversora. Es decir, cada vez que se modifica el patrimonio de la emisora, se modifica la inversión de la empresa inversora. Entonces, cada situación que en la emisora provoque una modificación en su patrimonio neto, nosotros, como empresa inversora, vamos a tener que contabilizar. Y vamos a ver acá algunas de las situaciones que se dan durante la tenencia de este paquete accionario. Cada vez que finaliza el ejercicio económico, la empresa inversora debe reconocer los resultados por su participación en las pérdidas o ganancias de la empresa emisora. Bien, como primer punto, lo primero que hay que hacer es eliminar los resultados de las operaciones entre ellas. ¿Qué hay acá? Supónganse que yo, empresa inversora, a ver, ¿qué producto les puedo dar? No se me ocurre ninguna. Bueno, supónganse uno muy sencillo, vamos a hacer, no importa. No es muy significativo, pero vamos a hacer uno. Yo soy una empresa que vende mates con bombillas, ¿sí? Entonces yo me quiero asegurar la provisión de las bombillas porque yo solamente fabrico los mates. Entonces lo que voy a hacer es comprar un porcentaje significativo de una empresa que fabrica bombillas para asegurarme de que siempre me provean las bombillas que yo necesito para vender los mates con bombilla, que es el producto final que yo vendo, ¿sí? Entonces, de esta manera yo compro más del 50% de las acciones de la empresa bombilla y me aseguro esta provisión. Además de las utilidades y de los resultados que pueda tener la empresa bombilla me va a vender como materia prima para mi producto, ¿sí?, su producto terminado. Entonces, entre la empresa bombilla y la empresa mate con bombilla hay operaciones de venta y compra, ¿sí? O sea, yo que tengo el producto final le compro y la empresa bombilla me vende. Entonces hay operaciones entre nosotras que tienen que ver con operaciones comerciales, ¿sí? No se refiere a operaciones de tipo distribución de dividendos o aportes de capital, ¿sí? No son esas operaciones a las que se refiere, sino a las operaciones comerciales que hay entre la empresa emisora y la empresa inversora, ¿sí?, que por lo general existen, ¿sí? Porque normalmente cuando se forman los grupos económicos, lo que se quiere es de alguna manera asegurarse la provisión de las materias primas o bien asegurarse la competencia, ¿sí? A veces se compra una empresa que es más chica pero que compite conmigo en el mercado, entonces, bueno, no quiero que compita conmigo, entonces la compro un porcentaje de la tenencia. Bien, entonces, lo que hacemos es eliminar esas operaciones. ¿Por qué? Si la empresa que me vende las bombillas me va a vender la mayor parte de su producción, ¿sí?, a mí, quiere decir que gran parte de su resultado positivo por venta está relacionado directamente con la empresa inversora. Entonces, dice, tenemos que eliminar esas operaciones. Tomamos el estado de resultado y vamos a separar esas operaciones que fueron entre bombilla y mate con bombilla y las separamos, las sacamos, las recortamos. Si las empresas pertenecen a un mismo grupo económico, la eliminación es total, ¿sí? Es decir, se eliminan el total de las operaciones.
Si en cambio inversora y emisora no son del mismo grupo, es decir, solamente existe control, pero no hay un grupo económico, control o influencia significativa, pero no existe un grupo, entonces la eliminación solo se hace por el porcentaje de la tenencia de acciones de la emisora. ¿Sí? Es decir, en el caso que vimos, sería solo eliminamos los resultados por el 60%. ¿Sí? Bien. Luego, lo segundo que hay que hacer es reconocer el resultado por la parte proporcional de la tenencia en la empresa emisora. Redundantemente vuelve a decir el texto, luego de efectuar la eliminación de los resultados entre ambas empresas. ¿Sí? O sea, luego de haber hecho uno, hacemos dos. Es decir, si mi empresa emisora, supónganse, tuvo un resultado positivo de 100.000 pesos, ¿sí? Sacamos los resultados entre las dos operaciones que supónganse sean de 20.000 pesos. Me quedan 80.000 pesos. Con esos 80.000 pesos yo voy a aplicarle el porcentaje de la tenencia, ¿sí? En este caso era el 60%, y ese resultado, ¿sí?, de la empresa emisora por el porcentaje de la tenencia de la inversora es lo que vamos a reconocer. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a reconocer. Tercero, si al aplicar el método la participación de la empresa inversora en las pérdidas de la emisora supera el valor contable en la inversión, la empresa inversora registrará solo su participación en dichas pérdidas hasta que la inversión quede evaluada en cero. ¿Sí? Bueno, estas son situaciones extremas, ¿sí? Porque hablan de pérdidas. Yo no puedo seguir bajando el valor de mi inversión más allá de cero, es decir, no puede quedar en mis inversiones BPP con valor negativo. O sea, yo puedo ir descontando mi inversión hasta que mi inversión quede en cero, porque ya las pérdidas de la empresa emisora han alcanzado su patrimonio neto. Más ahí, más abajo, digamos que eso ya no, porque si no me quedaría una inversión en negativo, cosa que es incorrecta. Solo se reconocerán pérdidas adicionales si la empresa inversora tiene la intención de realizar aportes de capital en la emisora. Es decir, bueno, yo puedo reconocer pérdidas siempre y cuando aporte capital para volver a incrementar el patrimonio de la emisora, ¿sí? Y de esa manera no dejar mi inversión en negativo. No sé si se entiende este último punto 3, medio complejo. ¿Lo entendieron o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver, entiendan esto. El resultado de la empresa emisora siempre va a modificar el patrimonio neto, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un resultado positivo, el patrimonio neto aumenta. Si ustedes tienen un resultado negativo, una pérdida en el ejercicio, el patrimonio neto disminuye. Esto sí lo entienden, hasta ahí me siguen, ¿sí? Porque el patrimonio neto está compuesto de capital más los resultados, ¿sí? Resultados acumulados y resultados del ejercicio. Entonces, cada vez que la empresa emisora tiene un resultado positivo, el patrimonio neto aumenta. Si el patrimonio neto aumenta, proporcionalmente aumenta la inversión, ¿sí? Porque mi inversión siempre es el 60% del patrimonio neto. Si el patrimonio neto aumentó, aumenta la inversión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa emisora empieza a tener pérdidas? Empieza a tener pérdidas y cada pérdida va a ir disminuyendo el patrimonio neto. Entonces, cada vez que la empresa emisora tiene pérdidas, yo voy a tener que disminuir mi inversión. ¿Sí? Si la empresa tiene una pérdida de 100.000, yo pierdo en el valor de la inversión el 60% de 100.000. Y así voy a ir bajando el valor de mi inversión, dice la RT, hasta que llegues a cero. No podés seguir bajando porque no podés dejar tu inversión en un valor negativo. ¿Sí? O sea que si la emisora Ahora sigue sí. teniendo, si la emisora sigue teniendo pérdidas, yo no puedo seguir contabilizando esas pérdidas. Salvo que, como empresa inversora que tengo control en la empresa emisora, yo diga, bueno, voy a hacer un aporte de capital. Si yo hago un aporte de capital, otra vez aumento el patrimonio neto de la emisora
Y al aumentar el patrimonio neto de la emisora, puedo seguir absorbiendo pérdidas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Ahora sí. Por lo menos Andrea entendió. No sé el resto, no sé, no me dice nada, así que sigo. En el caso que la empresa emisora haya dispuesto pagos de dividendos, este es otro punto importante, sí, que vamos a ver. Dividendos en efectivo. La empresa emisora, ¿no? La empresa emisora dispone dividendos en efectivo. Imagínense que la empresa emisora tuvo un resultado positivo, recién dijimos de 100.000, y en la asamblea deciden, vamos a distribuir esos dividendos en efectivo. Lo pueden distribuir en acciones, lo pueden distribuir en efectivo. Además, normalmente tienen que pagar honorarios al director, a los directores y síndicos. Pero en este caso estamos hablando de los dividendos en efectivo. Entonces dice, si pagamos dividendo en efectivo, esa plata, esos dividendos en efectivo, se van de la empresa, salen. Ustedes imagínense una salida de dinero de la empresa. Y por lo tanto del patrimonio. ¿Sí? Dice, cuando se haya dispuesto pago de dividendo en efectivo, no debe reconocerse como ganancia. ¿Sí? Ustedes van a decir, bueno, pero yo soy la empresa emisora, me van a pagar en efectivo. Sí, pero para mí no es una ganancia. Porque en cuanto a la inversión pierde valor. ¿Sí? ¿Por qué no puede considerarse como ganancia? Porque esto proporcionalmente afecta en el valor de la inversión, ya que disminuye el patrimonio de la emisora, por lo que habrá que reconocer el activo que se genere, que puede ser caja o dividendos a cobrar. ¿Sí? O sea, sí va a entrar dinero a la empresa, pero no como ganancia. ¿Sí? Porque entra caja o entra dividendos a cobrar, pero disminuye el valor de la inversión. Porque al distribuir dividendos en efectivo, el patrimonio neto de la emisora se ve modificado para abajo, es decir, disminuye. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo dividendo en efectivo, no reconozco una ganancia, sino que lo que reconozco es un activo, que puede ser caja, si directamente ya me pagaron, o dividendos a cobrar, si está dispuesta la distribución de dividendos, pero todavía no la cobré. ¿Sí? Pero por otro lado, tengo que contabilizar la disminución de la inversión, es decir, va a bajar mi BPP. 5. Cuando la empresa emisora dispone de la distribución de dividendos en acciones, fíjense este otro caso, ¿cómo se hace? A ver si alguien sabe cómo se hace la distribución de dividendos en acciones. ¿Qué quiere decir? A En vez de ver, ¿quién anda por distribuir. ahí? Bueno. Emanuel, ¿estás por ahí, Emanuel? Te veo solo la parte de arriba. A doblarla al máximo. ¿Tenés Sí, idea de lo profe. que es distribuir dividendos en acciones? ¿Cómo? ¿Distribuir los dividendos en acciones? ¿Me preguntó? Si me hablas, no te estoy escuchando. No sé si me estás hablando. Hola, 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 hola. Se te escucha, yo te escucho, Emanuel. A ver, la profe. ¿Profe, A me ver, escucha a capaz mí? que soy yo la que no escucho. Sí, ¿Alguien más que me hable? yo estoy hablando. Ahí le hablo por chat. ¿Qué pasó? Se ríen, pero nadie me contesta. Ahí le estoy. La profe no escucha. Sí, Hola. ahí le. Profe. No mira el chat, parece tampoco. Vamos a mandarle por Ahí parece que miro. ahí. Sí. Hola. Profe, ¿me escucha? Ahora te escucho. Nosotros la escuchamos, profe, pero usted sabe que nos escucha Sí. a nosotros. A él le estaba preguntando a Emanuel qué le había consultado. Bueno, vamos de nuevo. Emanuel, ¿estás por ahí todavía? Sí, ¿O te profe. perdí? ¿Estás por ahí? Bueno. Que te preguntaba si sabes lo que significa distribución de dividendos en acciones, o cómo es. Y puede ser que se distribuyan nuevas acciones
las ganancias de los accionistas. Claro, las ganancias de la empresa, ¿sí? Claro, en la empresa. Se capitalizan en nuevas acciones. ¿Sí? Es decir, en lugar de darte plata por los dividendos, lo que te dan es más acciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Para los demás. Bien. Esto es distribución de dividendos en acciones. Lo que sucede cuando yo distribuyo dividendos en acciones es que saco ese resultado positivo que tenía, lo resto de resultados, y lo mando a capital. O sea que aumenta mi capital y disminuye mis resultados. En la empresa emisora, ¿sí? La empresa emisora hace esto. Distribuye resultados y aumenta capital. ¿Recuerdan ustedes haber visto en contabilidad dos variaciones patrimoniales permutativas y modificativas o cuantitativas y cualitativas? ¿Recuerdan? ¿Sí? Más o menos. Violeta me dice que sí, bueno, le creo a Violeta, los demás no los veo. A ver, ¿cómo hago acá? Para moverme ahí. Bien. Entonces, ¿cuándo eran las variaciones patrimoniales permutativas? Cuando cambias un activo por otro activo y lo modifica, digamos. Aquellas que no generan resultados. Ujú. Sí, pero estoy hablando dentro del patrimonio neto. Ustedes me dieron una definición correcta, pero dentro del total del activo o pasivo de la empresa, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una variación patrimonial permutativa, cambiar un activo por otro, ¿sí? Pero no me refiero a eso, me refiero dentro del patrimonio neto, o sea, dentro de las cuentas patrimoniales de patrimonio neto, sí vieron variaciones patrimoniales, por eso elige patrimoniales, permutativas y modificativas. O también les dicen cuantitativas y cualitativas. ¿Las vieron? Pues a lo mejor no las vieron. No me acuerdo de eso. ¿Alguien se acuerda? Bueno, a ver, voy con otra pregunta. ¿Saben cómo es un estado de evolución de patrimonio neto? ¿Lo vieron alguna vez? ¿No? No sé, profe, es porque todavía estados contables y eso. Estados contables no, pero ¿No tuvieron? en contabilidad 2 tienen que verlo, ¿vale? Está por lo menos en el programa. No dije nada. No los defiendo entonces. No los defiendan, pero no, por ahí no llegaron, pero tendrían que haberlo visto. Yo creo que tendrían no haber visto. llegamos a dar eso, profe. Bueno, voy a buscar, si me esperan un segundito, un patrimonio neto para mostrarles. A ver, ¿dónde puedo tener un patrimonio neto? Acá no hay. No hay. Bueno, no importa, les voy a ir haciendo. Voy a ir haciendo uno sencillo como para que se entienda. Les voy a compartir. Porque hasta que encuentre un patrimonio neto. Estado de evolución del patrimonio neto. ¿Cómo está compuesto el estado de evolución del patrimonio neto? En principio tienen que entender que tiene dos partes, ¿sí? Tiene una primera parte de aportes de los propietarios. Dentro de aportes de los propietarios tenemos el capital, ¿sí? El ajuste de capital, que es obviamente el ajuste que se le hace al capital, porque el capital tiene que estar siempre a valores nominales. O sea que siempre que nosotros ajustamos por inflación, ¿sí? El RECPAM del capital va a ir a parar esta cuenta ajuste de capital, porque el capital siempre tiene que quedar al valor nominal que está en el estatuto.
Después podemos tener otras cuentas como primas de emisión, ¿sí? Que en otra clase vamos a hablar de lo que son. Y después podemos tener aportes irrevocables, ¿sí? Y esto acá, en definitiva, todas las columnas que tengo, voy a tener un total de patrimonio neto. ¿Sí? Esta es la primera parte que se considera aporte de los propietarios. Después hay una segunda parte que son la parte de los resultados, que vamos a ver que tenemos también varias cuentas. En estos resultados podemos obtener resultados reservados. ¿Sí? En esta parte de resultados reservados van todas las reservas. ¿Sí? Reserva facultativa, reserva voluntaria, la reserva legal, la reserva por revalúo técnico. ¿Se acuerdan que vimos revalúo técnico hace poquito? Bueno, va acá también esa, resultado reservado. Y por otro lado tenemos otra gran columna que es la de resultados no asignados. Estas pueden haber más, ¿no? Yo les hice algunas. Resultados reservados, todas las reservas y resultados no asignados. En resultados no asignados se van acumulando todos los resultados de los distintos ejercicios. Es decir, acá va a ir a parar el resultado de cada ejercicio y se va a ir sumando a los resultados no asignados, es decir, a los que no se distribuyeron. Luego tenemos acá el total de resultados y luego el total de patrimonio neto, que está compuesto por el total del resultado más el total de este es total de capital. ¿Sí? O sea, tenemos un subtotal acá, total de capital, y tenemos acá otro subtotal, total resultados, y la sumatoria de estos dos, ¿sí? Me da el total de patrimonio neto. Dentro de este estado de evolución de patrimonio neto, pueden haber modificaciones, ¿sí? Supónganse que yo tuve un resultado positivo en el ejercicio de 10.000 pesos. Ese resultado va a aumentar acá, ¿sí? Aumenta el resultado no asignado. Por lo tanto, aumenta esta columna y por lo tanto me va a aumentar el patrimonio neto. Esta simple variación, que es el resultado del ejercicio, es una variación modificativa, ¿sí? O cuantitativa. Ahora, cuando la empresa decide distribuir resultados, va a sacar de esta columna, va a restar acá. Y cuando distribuye resultados puede decir, bueno, 1.000, voy a sacar 1.000 y voy a mandar a reserva legal. ¿Sí? Dice, bueno, saco el resultado asignado y mando a reserva legal. Ese es un resultado reservado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo sumo este más este, me da 0. Por lo tanto, es una variación cualitativa o permutativa. ¿Sí? Es decir, no me modifica el patrimonio neto. Si yo digo, voy a distribuir dividendos en efectivo, que es lo que vimos recién. Digo, bueno, 5.000 voy a distribuir en efectivo a los accionistas. Y esos 5.000 se van de la empresa, o sea, salen, no van a ninguna de estas otras cuentas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estos 5.000 van a restar los resultados y por lo tanto van a restar el patrimonio neto. Se van de la empresa y por lo tanto esta es una variación modificativa. Ahora yo digo, otros 3.000 voy a distribuir dividendos pero en acciones. Entonces, estos 3.000 que restan acá van a sumar, voy a ir en la misma línea, van a sumar acá. Es decir, ¿está en la misma línea o no? Sí. Es decir, saco el resultado no asignado, pero lo coloco en capital. Esto es distribuir dividendos en acciones. Salen de resultado no asignado, pero se capitalizan. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a restar acá, pero esto me va a sumar acá.
En consecuencia, sumo 1 y resto la otra y me da 0. Quiere decir que esta es una variación permutativa. ¿Por qué? De resultado se va a capital, pero no sale del patrimonio, no modifica el patrimonio. En definitiva, las que acá en esta última columna me significan una modificación, aumenta o disminuye, son modificativas. Y las que acá en esta última columna me dan 0, son permutativas o cualitativas. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Profe, yo tengo un modelo si quiere que le muestre. ¿Hecho ya? Sí, le estaba Bueno. copiando los numeritos estos, pero le muestro nomás así como para que vean la forma, ¿no? Dale, para que Eh, dejo de compartir y compartir vos. sí. Compartís vos. Ahí, le estaba por copiar los numeritos. Bueno, ¿ven? Ahí está, digamos, con un buen formato, pues yo no tenía tiempo de hacerlo, ¿no? Pero entonces tenemos acá la parte de aporte de los propietarios, los resultados acumulados. ¿Ven? Acá le decía capital, ajuste de capital, aportes irrevocables, prima, el ajuste de la prima y bueno, el total. Y luego tenemos la parte de ganancias reservadas. Puede ser reserva legal, reserva por revalúo técnico, otras reservas y el total. Después tenemos resultado diferido, que eso todavía no vamos a ver. Y los resultados no asignados, que es lo que les decía, que es el resultado del ejercicio. Bien, bueno, al final casi acá, mostramos un poquito la ganancia del ejercicio, ¿vale? Pintala acá, la fila 23. No sé, acá, esta parte. Bueno, esa es la ganancia del ejercicio. ¿Ven? Eso es lo que ganó la empresa este año. Ganó 25.920, entonces eso aumenta, resultado no asignado, aumenta el total y por lo tanto, acá. Este es el ejercicio anterior. Yo les muestro acá y no les muestro. Ahí, ese es el ejercicio actual, ¿sí? Ven Y cómo este aumenta, y anterior. la última demolición del ejercicio anterior, ese todavía no le demolí. ¿Sí? Pues ese es el comparativo. Los estados contables se presentan de manera comparativa. Bien, entonces, la ganancia o pérdida del ejercicio es una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? Ahora vemos acá, pintame la fila 17, Valeria. Distribución de dividendos en efectivo o en especie. En especie quiere decir que le doy mercadería, que le doy bienes de uso, no importa lo que le doy, pero salen de la empresa. No, pero vale, ahí algo está mal. O es en efectivo. Los 3.000 en aporte a los propietarios no van. Capital, ¿a dónde está? Resultado. Acá. Ninguno de esos dos. Ese ¿no? Va y el otro no. Ah, pero este es... Ah, cuando es en acciones. Claro, me equivoqué de renglón. De renglón, bien. Ponele otro número que no sea 3.000, así se diferencia. Ponele 5. 5 creo que que colocaba acá. Bueno, ahí está. Ah, en el ejemplo que yo les di era 5. Sí. A ver si copia. Ahí estamos. Y acá era, ¿en reserva era que sacaba o no me acuerdo? No, tenés que sacar tenés que sumar. Primero suma 3.000 en total de aportes. Acá está. No, aporte. ¿En qué fila estás? Acá. Estoy mirando que esto esa está bien, esa sí, ya está bien. Ya está. Se va. Y acá se va al resultado no asignado, se va al total y se va acá. al patrimonio. Ahí está. Bien. Y ahí, y bueno, ahora en el actual, en la columna P, tenés que hacer más 3.000 menos 3.000. No, en esa no, los 3.000. Acá no me tomó. Estaba al revés. Ahí está. Ahí, ok. Bueno, ahí, ahora vamos con la explicación. ¿Ven? Dividiendo en efectivo o en especie es modificativa. Y dividendos en acciones, ¿ven? Sale de acá, pero se va a capital. Y entonces es permutativa. ¿Qué otro tenemos? Bueno, después cuando veamos patrimonio neto vamos a ver algunos más. Pero acá básicamente lo que me interesa es que entiendan cuáles son las permutativas y cuáles son las modificativas. ¿Eso se entendió?
Hasta acá después vamos a ver bien patrimonio. Ahí dejo de compartir el C. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que entiendan cuáles son las variaciones permutativas de cuáles son las modificativas? ¿Se acuerdan que yo les mostré la última columna que les decía, si se modifica acá, esta última columna que dice patrimonio neto, es modificativa? Cuando las variaciones son modificativas, afectan el patrimonio y por lo tanto afectan la inversión de la emisora, de la inversora. ¿Sí? Porque cada vez que se modifica el patrimonio de la emisora, se modifica la inversión. Entonces, si la emisora tiene una variación patrimonial modificativa, eso va a modificar la inversión. Si la emisora tiene una variación patrimonial permutativa, como puede ser la distribución de dividendos en acciones, eso no modifica el patrimonio cuantitativamente, entonces no se modifica la inversión. ¿Sí? ¿Me siguieron en la explicación? ¿Se entendió más o menos? Sí, profesor, entendí. Bueno. Jazmín, ¿me seguiste? Sí, profe. Bien. Entonces, habíamos hablado acá de los dividendos en efectivo, hablamos de los dividendos en acciones. Los dividendos en acciones, entonces, como es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Como solo se produce una variación cualitativa, dice acá, cualitativo-permutativa del patrimonio neto, no debe reconocerse como un resultado, ya que no afecta el valor del patrimonio, por lo tanto, el BPP se mantiene igual. BPP se mantiene igual. ¿Sí? Bueno, el punto 6 me dice, al aplicar el método de BPP en la fecha de compra de las acciones, surgieron diferencias entre los valores corrientes asignados a los activos netos y lo que tenían asignados a la contabilidad de la emisora. La porción de esa diferencia que pertenece a la inversora y que fue cargada al BPP de la inversión, ¿sí? Acá yo les voy a poner entre paréntesis para que ustedes recuerden. Esto se llamaba BPP mayor valor. ¿Sí? Cuando tengo un BPP mayor valor, olvídense todo el resto del verso que dice ahí. Cuando existe BPP mayor valor, entonces dice, debe imputarse a resultados de acuerdo al consumo de los bienes que originaron la diferencia por parte de la emisora. Si se trata de bienes de uso, como fue nuestro ejemplo, ¿sí? Según su vida útil, si son bienes de cambio, en los periodos en que se venden. ¿Qué me está queriendo decir acá? Se los aclaro un poquito más. Cuando yo tenga esta cuenta BPP mayor valor, al cierre del ejercicio de la empresa inversora, es decir, la empresa que yo estoy contabilizando, este BPP mayor valor se va a amortizar. ¿Cómo se va a amortizar? En función a los años de vida útil que le restan en la empresa emisora. ¿Sí? Me voy un poquito para arriba para explicarles esto. Yo acá tenía bienes de uso. A valor contable, 30.000, a valor corriente, 50.000. Esto me generó una diferencia. Me generó un BPP mayor valor de 12.000. Estos 12.000 yo los voy a tener que amortizar año tras año para que continúen la vida útil de los bienes que le dieron lugar. En este práctico no me dice, pero supónganse que ustedes tenían acá estos bienes de uso, vamos a decir que era un solo bien de uso para no complicarnos. Tenemos un solo bien de uso que es, no sé, una maquinaria. Y esa maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Y en la empresa emisora, cuando yo compré la empresa emisora, le quedaban 6 años de vida útil. O sea, ya habían transcurrido 4. Le quedaban 6 años de vida útil. Entonces, este BPP mayor valor de 12.000, yo lo voy a amortizar en 6 años. De tal manera que cuando termine la vida útil de estos bienes de uso, va a terminar de amortizarse esta cuenta mayor valor. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, esta cuenta acciones BPP mayor valor se amortiza. ¿Cómo se amortiza? En función a los años de vida útil que le restan a los bienes de uso que le dieron lugar.
Si tenemos más de un bien de uso, lo que se hace es sacar un promedio, porque lo tenemos que amortizar en una cantidad de años. Bien. Este es el punto que me hablaba entonces del BPP mayor valor. Y el último punto, el 7, se deberá depreciar, es decir, amortizar la llave positiva. ¿Positiva o negativa? Cualquiera de las dos, acá dice la positiva, pero bueno. La llave, en definitiva, se debe amortizar también. De acuerdo, en este caso, a una vida útil estimada. Esa vida útil estimada la determina la empresa en función a lo que ella estima, ¿sí?, de cuántos años les va a servir, por así decirlo, esa llave positiva. Es decir, en cuántos años creemos, en principio, que esta empresa emisora me va a generar utilidades. O cuántos años creemos que esta empresa emisora me va a generar pérdidas o resultados negativos. ¿Sí? Fíjense el término, nada más, esto es una curiosidad de la norma, ¿no? En el caso de llave positiva dice depreciar, ¿sí? Y en el caso de llave negativa dice regularizar. En definitiva, es lo mismo. La única diferencia es que en este caso, cuando yo deprecio la llave positiva, la amortización que me genera es un resultado negativo. Y en este caso, cuando regularizo la llave negativa, la amortización que me genera es un resultado positivo. ¿Sí? Pero en definitiva, siempre la llave se va a amortizar. Cuando se amortiza el BPP mayor valor y el BPP llave positiva, se amortizan al cierre de ejercicio de la empresa inversora. ¿Sí? Así como amortizamos bienes de uso y amortizamos activos intangibles, vamos a amortizar lo que tengamos de BPP mayor valor y de llave positiva o negativa. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Podemos hacer Sí. esta aplicación práctica? ¿Sí? Entonces, en esta aplicación práctica número 3, lo que vamos a ver es cómo se contabiliza durante la tenencia. Es decir, vamos a aplicar todo esto que vimos acá, teniendo en cuenta el primer ejercicio que habíamos visto, ¿se acuerdan? Este de la empresa El Derroche. Perdón. Al principio, ¿sí? Era la empresa El Derroche, que había comprado 6.000 acciones, que era un 60%, ¿sí? Entonces, en función a esta primer compra, luego vamos a hacer el ejercicio número 3. La aplicación práctica número 3. Bueno, ¿qué pasa? Ejemplo de distribución de resultados por parte de la empresa emisora. Siguiendo con el caso práctico número 1, en el que la empresa El Derroche compraba el 60% de gran valor y realizaba el siguiente asiento. Bueno, ahí no está el asiento, pero es el asiento que habíamos visto al principio, ¿sí? Este asiento, ¿sí? Acciones básico, acciones mayor valor y llave positiva. Eso al inicio. Bien, después de esto, acá va el asiento, ¿sí? Después de esto, tenemos que la Asamblea General Ordinaria de Socios de Gran Valor S.A., es decir, cuando se reúne la Asamblea de Gran Valor, el 5 de agosto del 2002, decide la siguiente distribución de resultados. Siempre entiendan aproximadamente las fechas en que esto sucede, ¿sí? Nosotros tenemos, por lo general, cierre de ejercicio, supónganse, 31 de diciembre, aproximadamente entre marzo, abril, después del cierre de ejercicio, se reúne la Asamblea General Ordinaria y decide qué va a hacer con los resultados, ¿sí? Bueno, en este caso, la Asamblea General de Gran Valor decide distribuir los resultados a reserva legal, 3.000. ¿Qué tipo de variación era esta? Permutativa. Esta era entonces una variación patrimonial permutativa. Hicieron una variación patrimonial permutativa. ¿Qué pasaba con mi acción BPP?
Se mantenía igual. Se mantenía igual, no se modifica, ¿sí? Entonces, yo lo pongo igual acá, no modifica BPP. No se modifica. Ay, ¿a dónde se fue? Ahí no. No modifica BPP. ¿Sí? Ahora, esta es una parte de lo que decide la Asamblea. Otra parte de lo que decide la Asamblea es distribuir dividendos en efectivo por 20.000. ¿Qué tipo de variación era esta? Modificativo. Modificativa. Y entonces, ¿qué pasaba con mis acciones? ¿Qué pasa con el BPP? Disminuye. Disminuye, porque disminuye el patrimonio, entonces disminuye BPP, el básico. ¿Sí? Y esta tercera que distribuye dividendos en acciones, ¿qué tipo de variación era? Permutativo. Permutativo. Y entonces, en consecuencia, no modifica el BPP. La única entonces que me va a modificar el BPP y que tengo que contabilizar es esta. Estas otras dos, nada, no tengo que hacer nada. ¿Sí? O sea, gran valor va a ser, porque es su empresa. Pero el derroche, que es la empresa que yo estoy contabilizando, pues yo estoy contabilizando el derroche, la inversora. ¿Sí? El derroche no va a contabilizar nada, ni por la reserva legal, ni por los dividendos en acciones. Solamente va a contabilizar algo por esta, ¿sí? Por la disminución del BPP, porque distribuyeron dividendos en efectivo. ¿Sí? Solamente la distribución en efectivo va a afectar el patrimonio neto de la emisora, que va a disminuir en 20.000 pesos. En cambio, la constitución de reserva legal y la distribución de dividendos en acciones no modifican cuantitativamente el patrimonio neto. Bueno, acá está todo lo que les expliqué. ¿Sí? Bien. Me voy entonces al meollo de la cuestión. Bien, para el caso entonces de los dividendos en efectivo, que es lo único que se contabiliza, requiere la registración que su efecto produce en el valor de la inversión. Antes teníamos el 60% de un patrimonio de 90.000 y ahora vamos a tener el 60% de un patrimonio de 70.000. Es decir, disminuyó acá 20.000 pesos el patrimonio. ¿Sí? De 90 que teníamos, ahora tenemos solamente 70 de patrimonio neto. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos que registrar el derecho al cobro de los dividendos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto que dice acá, 12.000? ¿Cómo se calcula? Siempre tenemos que tener en cuenta el porcentaje de la tenencia. 60% sobre 20.000. ¿Cuánto es el 60% de 20.000? 12.000. 12.000. ¿Sí? Entonces, el 60% de 20.000 es lo que disminuye mi BPP. Y el 60% de 20.000 es lo que voy a cobrar en efectivo. Entonces, dividiendo a cobrar a acciones gran valor BPP. Este es el básico. Es la cuenta BPP básico. ¿Sí? Porque ustedes recuerdan que tenían la cuenta BPP acá. Teníamos el básico, el mayor valor y la llave. Bueno, el que se va a modificar es este, el amarillo. ¿Sí? El que disminuye es el amarillo, el básico. Siempre la que se modifica, cuando se modifica el patrimonio neto, la que se va a modificar es la cuenta de BP básico. ¿Sí? La cuenta de BP mayor valor se modifica cuando se amortiza y la llave se modifica cuando se amortiza. Es decir, lo que sucede en la empresa emisora va a repercutir en esta cuenta BPP básico. El resultado del ejercicio, bueno, punto 1 fue eso. ¿Se entendió? Punto 1. Ahora vamos a un punto 2. Otro momento. Pasó el tiempo. Gran Valor cerró nuevamente sus ejercicios
y el 31 de marzo cierra su nuevo ejercicio económico y en el estado de resultado de gran valor surge una ganancia de 50.000. ¿Sí? Una ganancia de 50.000, ¿se acuerdan en el estado de evolución de patrimonio neto que yo les mostré? Cuando la empresa emisora tiene una ganancia de 50.000, aumenta resultados, aumenta el total de resultados y por lo tanto aumenta el total de patrimonio neto. Es una variación patrimonial. ¿Qué tipo de variación patrimonial? Modificativa. Modificativo. Modificativa. Entonces, como es modificativa, no sé por qué la O siempre me sale en mayúscula. Como es modificativa, va a modificar el BPP. Por lo tanto, hay que registrar como ganancia la parte proporcional de esos resultados, que le corresponde al derroche, y en este caso, como 50.000 fue lo que ganó, o el resultado positivo de gran valor, ¿sí? Al derroche le corresponde siempre el porcentaje de la tenencia, 60.000 por 50, perdón, 60% por 50.000. Esto me da 30.000, ¿sí? Entonces, fíjense, aumenta acciones, gran valor, BPP, básico. Y esta cuenta me gusta llamarla RIP. Y nos manejamos con RIP. ¿Qué es RIP? Resultado de inversiones permanentes. Esta es la cuenta que normalmente usamos en la cátedra, en la jerga, lo más común es usar esta cuenta RIP. Resultado de inversiones permanentes. Le pueden llamar como quieran, porque es un resultado que puede ser positivo o negativo, dependiendo el lugar a donde vaya el resultado de la empresa emisora, ¿sí? Si la empresa emisora tiene un resultado negativo, entonces el RIP va a ir al debe, y acciones BPP va a bajar, ¿sí? Va a disminuir de valor. ¿Ven? Entonces, cuando gran valor tiene resultado positivo, nosotros tenemos resultado positivo. Cuando gran valor tiene resultado negativo, nosotros vamos a tener un resultado negativo. Pero además se va a ver modificada la inversión. ¿Sí? En este caso vemos que aumenta la inversión y aumenta el resultado positivo. En este ejemplo se ve la diferencia en la contabilización de los resultados entre el método BPP y el tradicional. En el método BPP no se contabiliza el resultado en la fecha de distribución de los dividendos, que es método de lo percibido, sino cuando aparecen en los estados contables de la empresa emisora, es decir, el método de lo devengado. ¿Qué es lo que me está explicando en esta parte acá? Esta comparación la hace entre el método, cuando nosotros tenemos acciones, no BPP, sino acciones con cotización o sin cotización, pero no tenemos ni control ni influencia significativa, por lo tanto no evaluamos nuestras acciones a valor patrimonial proporcional, cuando vamos a ganar o a obtener rentas, ¿sí? Lo vimos cuando vimos este tipo de acciones, cuando la empresa emisora distribuye dividendos, ¿sí? Cuando la empresa emisora distribuye dividendos, entonces nosotros ahí tenemos una rentabilidad, una ganancia. En este caso de BPP, nosotros tenemos la ganancia cuando la empresa emisora tiene la ganancia, es decir, cuando cierra sus estados contables y determina la ganancia. No cuando la distribuye. Cuando la distribuye tenemos un crédito, pero el resultado positivo ya lo tuvimos cuando la empresa emisora tuvo el resultado positivo. Es decir, van de la mano, ¿sí? La empresa emisora cierra sus estados contables y tiene resultado positivo, en ese momento la empresa inversora contabiliza el resultado positivo. ¿Hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No. A ver, ¿entendieron todo o no entendieron nada? ¿Están re mareados o me van siguiendo? Vamos en proceso, profe. Ahora cuando rehaga, vamos a ver qué tan ubicada en mi palmera estoy.
Entiendo, pero a medida que yo voy explicando, ¿se va entendiendo? Sí. Sí, sí, ¿Sí? re bien. Sí, se entiende. Sí. Ok. Entiendo que después ustedes tienen que practicar y volver a ver quizás el video, pero bueno, importante es que entiendan cuando les explico, porque si no, por más que lo vean 6 veces, no lo van a entender. ¿Cómo vamos a hacer cuando sea presencial? ¿Le vamos a grabar a usted hablando, explicando la clase? Cuando sea presencial, y siempre me entendieron, ¿no es cierto, Vale? ¿Me entendían? Sí. Pero no vamos a tener video la- para rever. Lápiz y papel se llama. Probaban igual A en la la vieja presencialidad. escuela, sí. Yo sigo haciendo lápiz y papel, pero igual está bueno tener video. Está bueno el video, sí. Es Sí. una de las ventajas de la virtualidad. Y bueno, llevo el Pero celular, la compu y le filmamos. presto atención o escribo, tomo apuntes. Bueno, pero siempre se da. históricamente, desde que yo era alumna, se grababan las clases, ¿eh? Siempre había alguno que me dejaba ahí el celular. grabadorcito. El grabador, celular es celular. muy nuevo, pero antes era un grabadorcito grabador. chiquitito así. Claro. Un grabador con un cassette chiquitito así teníamos. Poníamos ahí adelante el profesor para grabar las clases. Bueno, eso se usaba. Así que ya no es nuevo esto. Para algunos, Bueno. profe. Claro, porque hay otros que se enojan. Hasta ahora. Qué pichado. Sí, Bueno, sí. vamos al punto 3. Vamos al punto 3. Si no nos vamos a la Hasta clase. ahora no hay ni grabaciones de Zoom. Se dieron las clases, pero no querían grabar. Hasta Hay ahora, muchos profe. profesores que no graban sus clases, ¿eh? Hay muchísimos, profe. Hay Sí, muchos que nos dicen muchísimos. que sí ponen a grabar y después no nos suben las clases, por más que le pidamos un montón de veces. No quieren subir. Entonces como que graba, pero no te sube después la clase. Sí, sí. Y bueno, eso está en cada uno. Bueno, vemos el punto 3. Dice, cuando los activos identificables que dieron origen al mayor valor, o sea, vamos a hablar de esa cuenta BPP mayor valor, ¿sí? De la inversión, en nuestro ejemplo fueron bienes de uso, tenían una vida útil restante de 6 años, como yo le dije en el ejemplo, ¿sí? Al momento de la adquisición de las acciones. Es de suponer entonces que la empresa amortizó la parte correspondiente del valor contable de los bienes de uso, que era de 30.000. Lógicamente esa amortización se encuentra dentro del resultado del ejercicio. Consecuentemente, la empresa inversora deberá disminuir de la misma manera el mayor valor que contabilizó como parte de la inversión. ¿Sí? Toda esta explicación es para decir que esa cuenta BPP mayor valor se amortiza. ¿Por qué se amortiza? Porque si va perdiendo valor dentro del patrimonio neto de la emisora, también va a perder valor dentro del patrimonio neto de la inversora. ¿Sí? Entonces tenemos este valor, ¿se acuerdan? Acciones BPP mayor valor era de 12.000. ¿Sí? No sé si hace falta que vuelva al asiento. Por ahí usted lo tiene más a mano. Se fijan, era 12.000 BPP mayor valor. Lo dividimos por la vida útil restante, que en este caso son 6, y lo que se va a disminuir son 2.000 pesos por año. Es decir, en 6 años voy a tener totalmente amortizada esta cuenta BPP mayor valor. Entonces contabilizamos. Amortización, cuenta de resultado negativo, amortización, mayor valor, acciones BPP, 2.000, a acciones gran valor, BPP mayor valor, 2.000. Es decir, utilizo la misma cuenta. Mira arriba un ratito. Ven acá. Esta cuenta que decía acciones gran valor BPP es la misma cuenta, utilizo la misma cuenta. Es decir, voy a ir descontando de la cuenta de origen. Estos 12.000 voy a ir amortizando entonces 6 años, 2.000 pesos por año, y voy a ir descargando de esta cuenta. Acciones gran valor, mayor valor. Esperen que llego nuevo. Acá, ¿sí? ¿Ven? Esta misma cuenta que tenía contabilizada en el debe, ahora va a ir al haber por 2.000 pesos contra una cuenta de resultado negativo. Esto es un resultado negativo. ¿Sí? Bien. Después tengo. Esto no hay mucho problema, ¿sí? Se amortiza igual que bien de uso. Supongan, es lo mismo, nada más que en vez de tener acá una cuenta regularizadora, amortización acumulada, de gran valor, voy a tener la cuenta directa, ¿sí? Luego tengo el análisis correspondiente a la llave positiva. La llave positiva,
La teníamos con un color medio raro. Bien, teníamos una llave positiva de 14.000. Y acá la vida útil la decide la empresa. Como les dije, en función a los años que supone la empresa que gran valor le va a dar utilidad. Entonces, bueno, supuso 5 años para amortizar estos 14.000 y me da 2.800. Entonces contabilizo. Amortización llave positiva, ¿sí? Que es una cuenta de resultado negativo, por más que se llame llave positiva. Qué lío, ¿no? Esto. Pero esta es una cuenta de resultado negativo. 2.800. Ah, y fíjense que acá pone amortización acumulada llave positiva. O sea que acá sí tenemos una regularizadora. ¿Sí? Esta es una regularizadora del activo. O sea que la llave, por sus características, se regulariza con una cuenta regularizadora, valga la redundancia, mientras que la cuenta acciones gran valor BPP, mayor valor, se amortiza a sí misma. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque este mayor valor tiende a desaparecer. O sea, va a llegar un momento que esto va a quedar en cero y ya no la voy a tener más a la cuenta. ¿Sí? Mientras que esta se mantiene como si fuera un activo intangible, va a quedar en 14.000, y la regularizadora que en un momento va a llegar a 14.000, o sea, va a quedar con un valor residual cero, pero va a seguir figurando en el patrimonio. Mientras que esta va a seguir figurando, aunque esté a valor cero, esta va a desaparecer. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? La recontra parece difícil esto, ¿eh? Sí, y después cuando queremos informar, ay, perdón, queremos informar, digamos, cuánto vale la llave, hacemos como si fuera un valor residual, una cosa así. Claro, como los bienes de uso, va a tener el valor de origen menos su regularizadora. Okay. ¿Sí? O sea, igual que un bien de uso, igual que un activo intangible, ¿sí? Valor de origen menos regularizador. En cambio esta se va a ir neteando a sí misma hasta que llegue a cero. Cuando llegue a cero, desaparece el patrimonio, ya no la tenemos más. Bueno, última parte, yo sé que los mareé con todo esto, pero voy con esta última parte. Para aplicar el método. Al calcular el porcentaje, esto es nada más que teórico, ¿sí? Yo les explico esta parte, pero esta parte no la vamos a ver nosotros en la práctica. Para calcular el porcentaje de la tenencia, ¿vieron que yo siempre les digo un 60%, un 50%? Yo se los voy a dar. Si ustedes despreocúpense, yo les voy a decir, tienen un porcentaje de tanto por ciento. Pero cuando alguna vez les toque calcular ese porcentaje a ustedes, no en contabilidad 4, pero si en algún momento ustedes tienen que calcular ese porcentaje de tenencia, tienen que tener en cuenta distintas situaciones. Si hay acciones propias en cartera, ¿qué quiere decir acciones propias en cartera? Que no todas las acciones de la empresa emisora, estoy hablando de empresa emisora, no todas las acciones están en circulación. ¿Sí? No se venden todas las acciones. Hay algunas acciones que se mantienen, ¿sí? Y hay otras que se venden. Si hay acciones propias en cartera, solamente se calcula ese porcentaje teniendo en cuenta las acciones en circulación. ¿Sí? Esa es una cuestión a tener en cuenta. Cuando el patrimonio de la empresa emisora surjan de estados contables emitidos en otra moneda, estos deben convertirse. ¿Sí? Cuando el patrimonio neto de la emisora estuviera integrado por aportes irrevocables, deberán tenerse en cuenta los efectos de las condiciones establecidas para su conversión en acciones y los efectos que podrían tener en el cálculo del valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Porque los aportes irrevocables pueden modificar los porcentajes accionarios.
Entonces, cuando tengamos aportes irrevocables, hay que leer, ¿sí?, en ese contrato de aportes, cuáles son los efectos en las acciones a suscribir. Luego, en el estado de resultado de la empresa inversora, se incluirá la proporción que le corresponda al resultado de la empresa emisora, neto de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros, que se encuentren contenidos en los saldos finales de los activos. Esto ya les expliqué. Los dividendos en efectivo en especie, esto ya les expliqué. Esto ya toda esta última parte ya está explicada, ¿sí? O sea, a tener en cuenta. Había otra situación que no está acá, que es cuando existen acciones preferidas, ¿sí? Hay situaciones en que la empresa emisora puede llegar a tener acciones ordinarias y preferidas. Las preferidas son las que le dan algún tipo de privilegio, o privilegiadas también se llaman, a los dueños, fundadores, por lo general, de una empresa. Entonces, en ese caso, solamente se consideran las ordinarias para considerar el porcentaje de la tenencia. Bueno, esta última parte, lo que les haya dado el profe de teoría, ¿sí? Yo esto no les voy a pedir, es simplemente para completar el tema. Nosotros vamos a ver todo esto que tiene que ver con cómo contabilizar estas acciones y cómo contabilizar durante la tenencia, ¿sí? Bueno. Valeria, ¿vos pudiste llegar a ver en el aula si hay algún otro práctico de BPP que le pudiéramos... En el aula, no. En el aula no. Están lo que le pasé. El ¿Vos me Excel. pasaste a mí? Ujú. ¿Dónde me pasaste? En el WhatsApp. Ok, Esos son los prácticos. bueno. Hay 7 por ahí resueltos. ¿Y esos están en el aula o no? Están con los prácticos, sí, el material. Ah, ok, ok. Son Bueno, esos prácticos. ok. Entonces, en el aula virtual, ustedes van a encontrar prácticos de BPP, donde vamos a ir en clase haciendo, digamos, la solución en un Excel, como hacemos con todos los otros ejercicios, ¿sí? Esto fue, digamos, la explicación. Pues con toda esta explicación, ustedes bien estudiadas, la clase que viene vamos a tomar un ejercicio práctico y lo vamos a trabajar en un Excel. ¿Ok? Tenemos que llevar nuestra compu a la facu. No, hoja y Claro que la papel. próxima clase tenemos... Yo voy a llevar la compu y voy a mostrar en el proyector, Ah, ¿sí? Y ustedes van a ir haciendo pueden llevar la compu si quieren, pueden llevarla, o si no, hacen en un papel con números. ¿Sí? Ay, yo ya me he olvidado. La clase Calculadora. que viene... Si en papel, en calculadora. Papel, sí, calculadora. íbamos a toda allá y la profe nos iba a estar esperando en el Zoom. No, sí, yo ya voy a estar allá viviendo en la facultad para ese momento. Sí, ya me voy a quedar a vivir el lunes en la facultad. Pues yo trabajo a la mañana y después tengo que dar clase con ustedes, y después tengo clase de auditoría y ya. Después voy a terminar así fundida ese día. Bueno, chicas. Chicas, se me fueron casi los chicos, quedó Franco solamente. Franco. ¿Y Emanuel? Ahí está Müller Manuel, pero no los escuché en toda la clase. Bueno, a repasar, ¿sí? Agarren este Word, está todo explicado, la idea es que les quede la explicación, por eso se los damos completo, ¿sí? Yo entiendo que también el profe les dio en la teoría, o sea que tienen bastante refuerzo, ¿no? Estaban en, a ver, sí, estaban en permanente. ¿Permanentes dieron? Sí, el profe me dijo Sí, que dieron. empezaba. Ujú. Se Sí, esta parte entiende. vamos a dar el lunes, igual, esto que vimos hoy con ustedes.
la teoría de esta parte que vimos hoy con usted, vamos a dar el lunes. Ok, ok. Bueno. Chicos, dejamos acá. Tengo una llamada a la Facu, así que a repasar. Y bueno, el lunes habíamos quedado en ver también un poco lo que ustedes estuvieron investigando de las alternativas de bienes de uso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces vamos a charlar primero un poquito de eso y después vamos a ver la clase esta o a la inversa. ¿Ok? Bueno, profe, Bueno, gracias. profe. Hasta luego. Anoten todas las preguntas que tengan, así las podemos ver en clase. Y bueno, vamos a conocernos personalmente. Hasta la clase que Hasta viene. luego, profe. Nos vemos, chao, Chao, chao. profe. Chao.